Bueno, el capítulo de ahora que se me ha encargado es acerca de las enfermedades congénitas renales y las neoplasias. Es realmente la primera vez que hago este capítulo, siempre he hecho infecciones urinarias, urolitiasis. Es bastante extenso, como les estaba mencionando los alumnos de la rotación del hospital, y he intentado comprimir las dos clases, porque son dos clases, en una, y yo sé que si es que yo elegiría algunas preguntas un poco rebuscadas de este tema, hasta yo de repente fallo. Y la idea es que conforme les vaya disertando la clase, más o menos voy a poner énfasis en algunos puntos importantes para que ustedes puedan tomar algún tipo de nota. No vamos a hablar de embriología porque no viene al caso, poco de anatomía, pero sí nos vamos a circunscribir en el tema conciso y preciso. Todos saben que cuando nosotros nos formamos en el vientre de nuestra madre, podemos sufrir cualquier tipo de complicación, ya sea por una noxa externa o simplemente por un trastorno propio de la genética del niño por nacer, ¿no? Entonces ahí se surgen ciertas anomalías. Estas anomalías congénitas de los riñones y de las estructuras vecinas, uréteres, pelvis, vejiga, uretra, son comunes, no son tan raras. Es alrededor del 3 al 4% de la población general. La incidencia de estas anomalías de la vía urinaria en general, no solo del riñón, son detectadas muchas veces intraútero, pero se necesita mucha sensibilidad, no solo del ultrasonido o del medio que se utilice para el diagnóstico, sino también de lo entrenado que esté la persona que lo va a hacer. Uno de cada 1.200 embarazos, en uno de cada 1.200 embarazos existirá alguna anomalía a este nivel. Dentro del riñón, lo más frecuente son agenesias, hipoplasias, riñón en herradura, riñón en torta y ectopia o ectopía renal. Ese tema para mí es importante. Es importante. En el uréter puede haber reflujo vesicureteral, un megauréter, uréter ectópico también, a nivel de vejiga, agenesia vesical, duplicación vesical, divertículos vesicales, en la uretra válvulas, que eso no viene más o menos al tema, pero es importante que lo mencione. Todas estas patologías pueden incluso predecir una insuficiencia renal crónica en estadio 5 del recién nacido y quedar en diálisis justo cuando nace, desde cuando nace. En el riñón, que es el tema que nos convoca y nos interesa. En relación a la alteración que sucede en el esbozo uretral, podemos tener todo lo que significa agenesis. Y por alteraciones en el crecimiento pueden darse hipoplasias. Y por las alteraciones en su ascenso o rotación, tenemos todo lo que significa ectopia, los riñones fuera del lugar, el llamado riñón en torta, riñón en herradura. En la vejiga, presencia y aspecto y tamaño, presencia de riñones supernumerarios, incluso llegar a tener 3, muy rara vez 4 riñones. Generalmente cuando son más de 2, uno de ellos no está funcionando y está simplemente de adorno, ¿no? También hay alteraciones en el sistema colector, que pueden ser dilataciones, obstrucciones, unilateral, bilateral, y predecir el mal futuro de la función renal recién nacido. Dentro de las anomalías asociadas con el esbozo ureteral, o sea, todo lo que es agenesias, unilaterales y bilaterales, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las agenesias unilateral es 4 veces más frecuente que la agenesia bilateral. Aparece 1 en cada 1.000 recién nacidos. Es más frecuente en el sexo masculino, de 2 a 1, doble. En caso de ser unilateral, la cantidad de líquido amniótico es un dato importante, suele ser normal. Cuando hay en una ecografía
disminución del líquido amniótico o aumento del líquido amniótico se relacionan con muchas patologías. En este caso, el ser unilateral no se relaciona. En el caso de ser bilateral, sí presentará en secuencia, la secuencia llamada de Potter, ¿no? El anhidrones, o sea, el bebé seco, hipoplasia pulmonar, facies característica, epicanto, implantación baja de los pabellones auriculares, hipertelorismo, ¿no? El hipertelorismo son los ojos distanciados del macizo craneal. La genesia renal. Esto es frecuente y generalmente lo diagnosticamos de manera casual, incluso hasta en necropsis, ¿no? La causa es por ausencia, puede ser por ausencia del blastema metanefrógeno o de la ausencia en el desarrollo del esbozo ureteral. También ausencia de interacción y penetración del esbozo ureteral en el blastema metanef. No se preocupe por la biología, no voy a preguntar nada de eso, pero es importante que lo tengan en cuenta de dónde se origina. Y siempre se utilizan, ustedes van a notar con neonatología, la palabra pattern, que son 4 anomalías a nivel vertebral: anal, diatresia anal, fístula tráqueo-esofágica y defectos en los huesos largos del miembro superior, radio y anomalías de yapa renal. Esa es una agenesia renal derecha por medio de una sustancia de contraste en una tomografía. Se ve la ausencia total del riñón derecho. Ahí vemos al ultrasonido utilizando Doppler venoso y Doppler arterial. El arterial es el rojo, el venoso es obviamente el azul. Ahí ven que en el lado izquierdo no existe arterias renales ni venas renales, y en el lado derecho sí tienen arterias renales y venas renales. O sea, se utiliza el ultrasonido para el diagnóstico incluso intraútero. Vemos una gamografía renal donde el radioisótopo, el radiofármaco, ha impregnado solo hacia el lado izquierdo y la ausencia total del riñón derecho por medio de gamografía. Es otra prueba diagnóstica que nos ayuda a identificar la agenesia renal unilateral. El riñón supernumerario, poco frecuente, pero sí existe. Generalmente, como lo repito, uno de los riñones, uno de los 3 riñones, está con una abolición de su función. Hay en uno de ellos generalmente pocos cálices, o en todos pocos cálices y un solo infundíbulo, ¿no? Se debe por la presencia de 2 esbozos ureterales que llegan a unirse en el blastema, o por una presencia de 2 blastemas a la vez, ¿no? Esto es una anomalía que lo encontramos a veces como hallazgo. Generalmente un paciente que ya ha cruzado la adolescencia difícilmente va a presentar algún tipo de patología urinaria que pueda decir que tiene algún problema de riñón supernumerario. Eso es un hallazgo muchas veces. Hacen una ecografía y el ecografista dice ausencia de riñón derecho. Buscan y lo encuentran en el apéndice, o lo encuentran muy arriba. Malformaciones asociadas con el crecimiento del riñón, hipoplasia renal en la cabeza, ¿no? Esta detección incidental, por lo general, es una hipoplasia bilateral. Pueden haber ya datos al momento del diagnóstico de insuficiencia renal crónica por disminución, obviamente, de la población de nefronas debido al crecimiento anormal que ha tenido este órgano. Cuando es de nacimiento, cuando hay una exclusión renal y uno nace así, es mejor que tener un riñón excluido después de muchos años de vida, porque nuestra población de nefronas ya se acostumbró a manejar las toxinas con un solo riñón, y no es igual que donar un órgano. No va a pasar nada, ¿no? Pero obviamente nunca va a ser normal, absolutamente normal. Dentro de la etiopatogenia también tiene que ver con el esbozo ureteral, que tiene que ver también con su fusión y su desarrollo o falta de fusión. Malformaciones asociadas con el ascenso renal. Ahí están todos los que significan asectopias renales, ¿no? Pueden ser 1 o más riñones, están fuera de su órbita, de su ubicación. La incidencia es de 1 en cada 1200 nacimientos, como ya lo adelanté,
siendo el riñón de localización pélvica el más frecuente. Hay riñones que están al costado de la vejiga, increíble, pero están al costado de la vejiga y hay algunos funcionan. Localización menos frecuente es en el lado contralateral, la ectopia renal cruzada, y puede llegar a fusionarse formando el típico riñón en herradura, ¿no? O riñón en U. Se asocia a varias alteraciones, generalmente no va solo con una malformación, son problemas musculoesqueléticos, gastrointestinales, hay incluso atresias esofágicas, fístulas traqueoesofágicas. No generalmente, ustedes saben que todas las vísceras del cuerpo dan una vuelta de 365 grados hasta que se localizan en su hábitat normal. Nos ayuda el ultrasonido, la ecografía, ahí vemos tan claro, se ve exacto el riñón cerca de la vejiga y vemos al lado derecho, la flecha, la continuidad que hay entre el izquierdo y el derecho. Ectopia renal cruzada, fusionada por ultrasonografía, que lo pueden apreciar. Y esa es una resonancia magnética donde se ve a ambos lados los riñones en la parte superior y un riñón en la parte inferior, cerca de la pelvis derecha. Riñón en herradura. Una sola vez en mi vida yo he visto realmente un riñón en herradura. No es muy frecuente. Generalmente no causa problemas. Y si los causa a muy temprana edad. Es rara la presentación, pero sí hay. No rotan de manera adecuada ambos riñones y se fusionan en un momento de su crecimiento, lo que da un aumento en la incidencia de infecciones muchas veces, y por eso se diagnostica, y de formaciones de cálculos, urolitiasis, especialmente todo lo que tenga calcio o asociadas a infecciones urinarias pueden formar hasta cálculos de estruvita. Ese es el riñón de herradura. La parte inferior está fusionada. Eso es como utilizando un urograma excretor. Es una tomografía. Juntos los riñones. Anomalías del uréter distal. Hay reflujo, megauréter, lo estoy enumerando nada más, ureterocele, uréter ectópico. Es todo lo que sea patología ureteral y vesical, generalmente terminan en una insuficiencia renal crónica de estadio terminal. El reflujo vesico-ureteral, solo por mencionarlo, es una de las principales causas de ingreso a diálisis de los niños que tienen patología obstructiva, la principal. Hay 4 tipos de reflujo vesico-ureteral. El tipo 3 para adelante debe operarse, pero no, el resto puede solucionarse con otro tipo de medicamentos, de actitudes, pero generalmente no van muy bien. Tienen problemas de esfínteres, tienen problemas de dilataciones, tienen problemas de vejigas complacientes, vejigas con poca reactividad y poca sensibilidad al llenado. Reflujo vesicular, nuevamente, predisposiciones, infecciones urinarias a repetición. El mismo reflujo de Foxy cambia las presiones intrarrenales y hace que se fabrique menos sustancias de desecho. Por ende, deja de funcionar el riñón y a la larga lo pierde, ¿no? El megauréter se puede confundir incluso con un intestino, y es una neuropatía obstructiva. Puede ser por el problema propio de la musculatura lisa del uréter o por una patología obstructiva. Ese es un uréter que parece un intestino grueso. Se realiza mediante ultrasonido, tomografía excretora, tomografía, resonancia, lo menos cuantioso. El uréter ectópico es una disección anómala por migración, su disección resulta
también muy importante para cuantificar las infecciones urinarias. Los pacientes con este tipo de patología tienen infecciones urinarias a repetición, sin depender del sexo, ¿no? También puede haber duplicación ureteral completa, puede ser doble pelvis pilocalcial, simplemente bifurcación del ureter a su salida o la entrada. Bastante complicado. Esa es la teoría del ureter externo. Vean cómo se implanta el ureter sobre la vejiga del lado derecho, que parece un intestino. Tengo el sistema ureteral incompleto, dos ureteres que nacen del mismo riñón y se unen en el tercio medio. No causa problema, muchas veces no causa problema, se diagnostica de manera accidental. También tenemos mediante la tomografía, información con doble ureter. Es como la mamografía. Ustedes ven que la mamografía de imagen es bastante nítida. Es inocuo porque no se utiliza yodo. Doble ureter a ambos lados, incluso el derecho es un ureter muy dilatado, pero igual funciona. Las imágenes en el sector. Ureterocele, también dentro de la patología ureteral frecuente, es una dilatación que tiene una conformación quística intravesical, se presenta una vez cada 4.000 nacimientos, no es muy frecuente, su tamaño puede oscilar entre unos milímetros hasta unos centímetros, puede aparentarse incluso 2 vejigas en una, ¿no? Acá está el ureterocele. Dentro de la vejiga se forma una especie de otra vejiga, más pequeña obviamente, pero hay una dilatación en sus paredes que genera ese recoveco en forma de globo, ¿no? Las glándulas ureterales causan insuficiencia renal en los niños, ¿no? Antes de los 5 años de edad. Está dentro de lo más común después de la patología del reflujo léxico ureteral. Como dije, no me voy a enfocar a esto, simplemente lo dejo ahí para que tengan un tema de revisión suya. Creo que es muy extenso esto y voy a intentar ser lo más preciso posible. Me ven pasando una sonda en el ato, en la unión, para ver cuál es la luz del ureter, ¿no? Está tortuoso y bastante dilatado. Las anomalías vesicales ven hasta dónde vejigas, las formaciones intrínsecas de la propia vejiga, traveculadas, hay alteraciones como también la bifurcación de las mismas vejigas. Pueden haber alteraciones en cuanto a la represión y a la sensibilidad que uno debe tener al momento de tener presiones de funcionar y causar neuropatía. Todos estos problemas externos del riñón causan neuropatía. Extrofia vesical. Y entramos al segundo tema, que son las neoplasias renales. Bien, he separado algunas, no todas, pero sí son las más comunes, las que ustedes van a procesar. Hay varias clasificaciones desde el punto de vista de la edad, desde el punto de vista de la heterogenia, desde el punto de vista anatómico, de presentación. Existen distintas clasificaciones. Sin embargo, he intentado agruparlas en tres: las derivadas del epitelio tubular, que son benignas o malignas, las derivadas del estroma, también benignas y malignas, y las derivadas del urotelio. Ahí tenemos los carcinomas de células transicionales, escamosas, y el temido adenocarcinoma. Según su origen topográfico, puede originarse en la misma nefrona proximal, en la cortical o en la distal que está en la vena.
cada una patología y tienen algunas características propias, ¿no? El primero es el llamado cáncer renal de células claras, es uno de los más comunes. Cáncer de células cromófagas, oncocitoma también se llama, es un tumor benigno. Y en la distal, la médula, carcinoma de Bellin o Bellini, cáncer medular renal, cáncer inclasificable en su momento. Bien. Dentro de los tumores renales tenemos la nefrona proximal, vemos el carcinoma de células claras. Esto causa realmente gran problema cuando se diagnostica. Se cree que son más de 10.000 muertes por año que se dan en una población de un país pequeño. Nosotros no tenemos estadística de cáncer, menos de cáncer renal. Aparece a una edad promedio de los 65 años, es más frecuente en hombres también que en mujeres, más aún. Hay factores que lo predisponen, como el tabaco, la obesidad, la exposición a cadmio, asbesto y otros productos, ¿no? Existe la forma también hereditaria y la forma esporádica. Está compuesta por células de citoplasma claro. Su arquitectura es habitualmente sólida, con áreas quísticas y ocasionalmente con alguna estructura papilar. La lesión que se origina en la corteza tiene que crecer hacia el tejido perinéfrico. O sea, es un tumor que puede salir de la arquitectura del mismo riñón, ¿no? No tiene una cápsula propia que lo identifique, pero puede tener una pseudocápsula que puede aparentar tenerla, ¿no? Presenta calcificaciones intratumorales, como todos los tumores malignos, a su inicio y mucho más al final. Son tumores muy vascularizados, como casi todos los tumores cancerígenos, que tienden a invadir tejido perinefrítico y a dar metástasis rápidamente, especialmente a los órganos vecinos, a través del tracto venoso o arterial. Suele diseminarse a pulmón, hígado, hueso, ganglios linfáticos. Lo más común que yo he visto particularmente es hígado y huesos, incluso causando fracturas patológicas de los huesos largos, el útero, muy raro. Pero en general puede diseminarse realmente a toda la economía del organismo. Esa es la clasificación, no vamos a entrar obviamente en esos temas de clasificación, pero es la clasificación que se utiliza, utilizan los oncólogos, ¿no? Desde el 1 hasta el 4B. Y así es como se van distorsionando las células hasta llegar a hacer metástasis a los órganos vecinos primero, y de ahí al hígado, a los huesos largos, al pulmón, entre otros. Es la otra clasificación TNF, también una manera de información. ¿Qué nos ayuda para diagnosticar estos tumores, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más difícil o engorroso desde el punto de vista económico. Desde un examen de radiografía simple de abdomen nos puede servir hasta pues, una resonancia con reconstrucción. La ecografía siempre para los riñones va a ser bastante buena. Nos da mucha información no solamente de su localización, sino de su tamaño, su aspecto, su característica, el contenido líquido, sólido, si tiene las estructuras normales, si tiene una buena diferenciación entre la corteza y la médula, si el implante pilocaliciar es el adecuado, si está en una adecuada posición desde el punto de vista topográfico. Y así igual nos da información si es que hay dentro del riñón algún tumor sólido o quístico. Entonces, como punto de vista primario, una ecografía simple, sencilla, nos ayuda muchísimo, ¿no? Y si sabemos que los tumores cancerígenos son bien vascularizados, el ecodoppler definitivamente nos va a dar mucha información, porque nos va a dar información de la irrigación anómala que está dentro del riñón, si es que hay un tumor, que no es una irrigación normal, típica en el riñón, y por intermedio del ecodoppler, de manera indirecta, nosotros podemos saber que hay algo que está creciendo y que no es obviamente un bebé, ¿no? Sino es un tumor.
La pielografía con eliminación, la pielografía que se utiliza convencionalmente, también nos ayuda porque va a dibujar la arquitectura del riñón y el aparato excretor. Definitivamente, si hay un tumor, eso va a estar comprometido y va a estar distorsionada la imagen y nos puede dar de manera indirecta algunas sospechas de tener un cáncer. Para esta altura de la vida, cuando hay un tumor renal, definitivamente el paciente ya tiene sintomatología general, ya ha bajado de peso, ya tiene probablemente anemia, ya no es el mismo, no viene simplemente a decir que tengo esto. Y el problema es porque el riñón no duele, ¿no? El hígado tampoco, el pulmón tampoco, entonces cualquier crecimiento en su interior pasa generalmente desapercibido. Salvo que, como este, pueda chocar en la cápsula y elongar la cápsula, que es muy vascularizada, irrigada y enervada, y genere dolor. Y por el dolor se va. Y uno toma una radiografía, perdón, una ecografía y encuentra una masa sólida intrarenal, que es muchas veces como se diagnostica, pero ya la posición va por dentro, ¿no? El tumor no dice aquí estoy sin no haber bofeteado el resto de la tomografía, vamos de menos a más, como le digo. La tomografía sí efectivamente nos da información precisa, concisa, incluso por medio de imágenes tomográficas podemos nosotros, o pueden los oncólogos, establecer ya el pronóstico en relación al TNM y ver qué tratamiento ya se esboza dar. Se verifica masas sólidas, generalmente es un solo riñón, no son de los dos riñones, raro que de los dos riñones. Y esto también nos ayuda para ver si es que hay metástasis contigua o de repente a distancia. Le hacen un screening general de imágenes, pasando por las imágenes óseas, pulmón. Generalmente cuando hay un tumor de este tipo se hace una tomografía de tronco y abdomen, ¿no? Y después se toman simplemente la radiografía de miembros inferiores y de columna para ver si tiene también metástasis puesto. De acuerdo al grado de compromiso se da tratamiento. A veces estos tumores se diagnostican muy tarde y vienen a la emergencia por una fractura rara. Bajan las escaleras y se fracturan el fémur. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ven una fractura patológica, échate a buscar en este tumor. No hay nada que hacer, no son operables ni tratables. El cáncer papilar de células renales, carcinoma tromofílico, carcinoma tubulopapilar también se llama, 15% en todos los cánceres renales de adultos son bilaterales en comparación del otro y multifocales en la mayoría de veces. Hay dos tumores dos tumores en cada uno de los riñones, hay que pensar en este cáncer papilar. Es más frecuente en pacientes con enfermedad renal terminal. Los pacientes que tienen enfermedad renal terminal generalmente no son por patología glomerular, o sea que los riñones están casi iguales. Una neuropatía obstructiva, por ejemplo, una poliquistosis renal o una enfermedad glomerular tipo membranosa, una diabetes, no nos dan riñones pequeños, a comparación de la hipertensión arterial, a comparación de los pacientes que tienen neuropatías glandulares, ellos sí. Entonces en ellos es más fácil que en aquellos que los riñones son pequeños. Suelen estar bien definidos, con límites y circunscritos en un determinado lugar y bilaterales, ¿no? Rodeados por una pseudocápsula fibrosa de tejido circundante comprimido. El tamaño puede ser variable por las imágenes, varios, pero siempre conglomerados en un lado determinado del riñón. Este es un tumor bien, comentaste incluso al mismo tiempo. El patrón predominante es el papilar, de ahí su nombre, o túbulo papilar. Es muy frecuente encontrar acúmulos de histiocitos, espumosos desde el punto de vista histológico. Y el tipo 1 es el formado por células cúbicas, solamente por el punto de vista histológico se definen esto, y de acuerdo a eso da tratamiento, terapia. Y el otro, el tipo 2, las células son mucho más grandes que las primeras, con más citoplasma, un núcleo grande, son más dilatadas. Los dos tienen un mal pronóstico. Y el otro es el oncocitoma, que les adelanté, 5% de neoplasias epiteliales en el adulto. Se postula
que se origina de las células intercaladas de los conductos colectores, más o menos después de la sexta década de la vida. Es más frecuente en hombres nuevamente de 2 a 1. En algo tenemos que perder, ¿no? El otro es el carcinoma cromófogo de células renales. También el 5% puede producirse, no tiene predilección por el sexo. Son tumores bien circunscritos, solitarios y corticales alrededor del riñón y la corteza. Tiene una estructura homogénea y de color, como ustedes ven, de marrón café medio anaranjado. 15% se ve en un área central de aspecto cicatrizal, como si fuera un cásico. El clásico, célula de citoplasma abundante, bueno, esto no se preocupen que no lo ven. Este es un aspecto eosinofílico que puede incluso confundirse con un infiltrado de otro tipo, pero es parte del mismo carcinoma. El cáncer de conductos colectores, o el llamado Bellini, el comportamiento es muy agresivo cuando se diagnostica el paciente ya está en un mal estado, es menos del 1% felizmente en las neoplasias. Se cree que se origina y se diferencian hacia células de conductos colectores medulares, más no de arriba hacia abajo. Metaplasia en el 40%, la mayoría de los pacientes mueren por este tumor a los 2 años del diagnóstico del cáncer, ¿no? Desaparecido. Es así más o menos. Por sólidos circunscritos. El cáncer de médula renal también se cree que se origina en los mismos conductos. Es una lesión poco frecuente, menos que la otra. Se relaciona mucho con anemia, es un tumor muy anemizante, puede ser confundido con otro tipo de patología, pero felizmente no es tan común, ¿no? Tiene algunas similitudes con el axioma de conductos colectores que nos vimos hace un momento. Las lesiones son muy agresivas, con mortalidad cercana al 100% al año del diagnóstico. Son muy agresivos. Incluso no alcanzan ni a dar metástasis. Muy bien. Gracias. Que tengo que darme parado media hora, ¿no? Gracias.